6 de julio de 2023, 15º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 23. Y el Evangelio está tomado de Mateo 13, del 1 al 23. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado, una lectura sosegada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Los capítulos del 40 al 55 de Isaías son obra de un profeta al que le tocó acompañar al pueblo de Israel en el destierro en Babilonia. La deportación a Babilonia es recordada por el pueblo judío como una de sus grandes catástrofes. Fue un tiempo de orfandad en el que experimentaron múltiples pérdidas. Se quedaron sin ciudad santa, sin templo, sin sacerdocio, y las élites fueron expatriadas hacia la capital del imperio babilónico. En medio de este desastre surge la voz llena de esperanza del segundo Isaías, que anuncia al pueblo que su sufrimiento terminará y que la intervención de Dios los liberará de esta postración que experimentan. El capítulo 55, versículos del 6 al 13, es el cierre, es el broche de oro que el profeta del exilio quiere ponerle a su predicación. En sus primeros oráculos, ya desde el capítulo 40, versículos del 1 al 11, el profeta había anunciado que su misión sería la de consolar al pueblo en medio de sus aflicciones. Y ahora quiere cerrar su mensaje con una invitación: busquen a Dios, invóquenlo, porque Él es compasivo y misericordioso. La experiencia del destierro es dramática, pero la historia esconde en sus entrañas un secreto. Dios nunca abandona a su pueblo y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. La manera de proceder de Dios dista mucho de ser igual a la manera humana. Desde el inicio de su predicación había subrayado el profeta que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Capítulo 40, versículo 8. Ahora, en el cierre, afirma que esta palabra divina es eficaz y fecunda, como la lluvia que hace germinar semilla en la tierra. La imagen de la lluvia y de la nieve juegan un papel relevante, porque solamente a través de estos fenómenos del clima se garantiza el nacimiento de nuevas plantas y la posibilidad de una buena cosecha. Así como las aguas riegan la tierra y la fecundan para hacerla fructificar, así, cuando la palabra de Dios es aceptada en los corazones, nunca deja de cumplir su obra en nosotros, ni regresa a Dios sin haber cumplido su cometido. Pero esta misma imagen de lluvia y nieve indica la necesidad de respetar un ritmo que no es nuestro, sino de Dios. Por eso la imagen abarca el presente, semilla para sembrar, pero también el futuro, pan para comer. La dinámica de Dios nos invita también a nosotros a ser al mismo tiempo fruto y semilla. La segunda lectura está tomada de Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. El capítulo 8 de la carta a los Romanos ha alimentado durante siglos la fe de las comunidades. En la sección que va del capítulo 8, versículos del 18 al 30, sección de la que está arrancada nuestra lectura y que yo recomiendo mucho leer completa, San Pablo lanza la mirada hacia la gloria que espera a aquellos que viven según el Espíritu de Jesús. El cristiano, la cristiana, están llamados a reproducir en sí mismos la imagen del Hijo de Dios. Ya desde aquí en la tierra, al vivir según el Evangelio, nos convertimos en anuncio de la condición gloriosa que alcanzaremos. Por eso Pablo va a llamar a Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Viviendo como Él, tenemos la oportunidad de alcanzar también nosotros su misma plenitud. Hay dos gemidos que muestran que, aunque estamos ya redimidos por Cristo, no hemos llegado todavía a la plenitud de nuestra condición.
Gemimos porque aunque ya tenemos el Espíritu Santo, vivimos todavía en este mundo y el poder del pecado todavía opera en nosotros. Por eso, cuando experimentamos nuestra debilidad, cuando no estamos a la altura de la condición y de la misión que hemos recibido, entonces gemimos en nuestro interior, anhelando que nuestra condición de hijas e hijos de Dios resplandezca en nosotros de manera total. Pero hay también otro gemido. Pablo nos advierte que no solamente el ser humano ha quedado afectado por el pecado, sino que hasta la creación sufre las consecuencias. Estas palabras tienen un eco especial en estos tiempos en que el ser humano ha desplegado su fuerza depredadora sobre la naturaleza y ha puesto en riesgo su misma existencia como especie, explotando más allá de todo límite los recursos del planeta. Todo esto que nos ha llevado a lo que hoy llamamos el cambio climático. Pablo habla de una solidaridad entre el ser humano y el mundo en el que ha sido colocado. Es una manera de referirse a uno de los elementos que nos enseña la ecología integral de la que se ha hecho abanderado mundial el Papa Francisco. Todo tiene que ver con todo. Todos los seres de la naturaleza estamos interconectados y dependemos los unos de los otros. Se trata pues de una esperanza cósmica, una esperanza que sobrepasa al ser humano y que lo hermana con todas las demás criaturas. Sí, somos hermanos de todos los demás seres creados y compartimos con ellos la misma suerte. Solo si partimos de esta premisa, solo si creemos en esta fraternidad planetaria, podremos enfrentar el grave deterioro ecológico al que hemos llegado. El Evangelio está tomado de Mateo 13, versículos del 1 al 23. El arte de contar parábolas fue una de las características de Jesús como maestro. Estas narraciones cautivan al oyente, le lanzan interrogantes y desafíos, lo acercan al misterio de Dios y demandan del oyente una transformación profunda en su vida. Jesús ha preferido enseñar a la intemperie, encontrar a las personas en su propia realidad, en sus caminos cotidianos. La imagen de Jesús desde la barca ofrece el marco para todo el discurso, un maestro que enseña y una multitud de discípulos que escucha. El discurso se abre con la primera parábola, la parábola del sembrador. El texto del Evangelio tiene 3 partes. La parábola, que es una instrucción sobre el sentido de las parábolas, y finalmente una explicación de la parábola misma. El centro de interés de la parábola es la cosecha, que produce la semilla que cae en buena tierra. Si la producción de 7 frutos por semilla era considerada en esa época una buena cosecha, llama la atención la abundancia exagerada que Jesús describe al final de la parábola: 100, 60 y 30 frutos por semilla. Jesús nos invita a poner la mirada en la cosecha final y a no desanimarnos, porque a pesar del fracaso aparente, nada puede impedir la llegada del reino. Los versículos del 10 al 17 nos aclaran cuál es la función de las parábolas. Son armas de doble filo, porque son una invitación para aceptar a Jesús y para seguirlo, pero para otras personas son una ocasión de rechazarlo. Los discípulos representan a quienes reciben la invitación de Jesús. Por eso comprenden y profundizan el sentido de las parábolas. Sí, son la familia de Jesús, los sencillos de los que habla el Evangelio. Son ellos quienes han descubierto los misterios del reino. Pero hay otras personas, otros grupos, a quienes las parábolas no harán más que reafirmarlos en su posición negativa. Rechazan a Jesús y no entienden nada, porque sus ojos y sus oídos están cerrados, como anunció Isaías. Finalmente, Mateo nos trae una explicación de la parábola del sembrador que responde a los problemas de la época en que escribe. Lo que resulta es una exhortación dirigida a los cristianos para que la aceptación del Evangelio no sea ahogada por las dificultades, pero es también una palabra de ánimo para los evangelizadores, que pueden encontrarse con todo tipo de respuesta por parte de aquellos que reciben su mensaje. Ellos deben seguir anunciándolo sin desanimarse. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, de los 3 textos, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.